Después de analizar específicamente y detalladamente el caso con la multinacional estadounidense IBM, el gobierno de Suiza y el doctor Henry Markgreen acerca del chip neuromórfico, el cual para poder lograrlo, bueno, eso que todavía está en proceso porque no se ha esclarecido si en verdad ya lo tienen o es pura falsedad. Para esto, realizaron experimentos ilícitos y de manera forzada a seres humanos sin ningún tipo de consentimiento de ellos. Fueron atroces. Y son investigaciones las cuales han tenido veracidad. Ahora bien, no podemos seguir permitiendo esto, que se pase por encima de las declaraciones de los derechos humanos, del Código de Nuremberg. No se puede seguir así. Para eso tenemos que hacer énfasis en la parte de la bioética, que es aquella que estudia la conducta del ser humano con respecto de la vida de este y de los seres vivos, en conjunto con el medio ambiente. Esta es una correlación con la parte científica y la parte humanística. Ahora bien, es de vital importancia. Tiene una finalidad a la hora de realizar esos dichos experimentos. O también procesos como el aborto, la clonación. Ahora bien, esa nos indica y hace una especie de balance entre la moral y lo que se tiene que hacer para poder sacar una sola objetividad a la hora de resolver dicha circunstancia. Debemos hacer énfasis de que esta hace primordial importancia a la hora de que para poder sacar dichos experimentos tienen que ser de manera legal y con un bien para la sociedad. Ahora bien, para entender la magnitud de la gravedad del suceso y de otros mucho más, porque no es solamente este, también se han visto investigaciones en otros procesos incluso peores, con experimentos atroces que verdaderamente caben de cualquier imaginación de autor de novelas para terror. Ahora bien, hay que partirnos desde la parte de la ley, porque dura lex lex. La ley es dura, pero es la ley. Y es que la Declaración de los Derechos Humanos en el año 1948 por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, aunque esta, más que todo, hace énfasis en otros derechos, también habla un poco acerca de lo vivido con esto, de lo de la experimentación con seres humanos en procesos para formación investigativa. Esta nos habla de que siempre y cuando sea con un beneficio para la sociedad y de que esté completamente legal, aprobada por un montón de ministerios y de gobernantes, se puede realizar la experimentación con los dichos seres humanos. Claro está, estos seres humanos deben estar conscientes y deben tener la aprobación de ellos para poder ser utilizados, por así decirlo, como conejillos de India. Ahora bien, como les decía, la Declaración de los Derechos Humanos no habla puntualmente acerca de esto, pero sí tiene dos artículos que sí lo hacen, como son el artículo número 3 y el artículo número 5, los cuales dicen así: el 3, siendo citado específicamente en la página virtual de la Organización de las Naciones Unidas, nos dice lo siguiente: nadie será sometido a torturas ni a penas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y por su parte, el artículo número 5, también citado de la página virtual de la Organización de las Naciones Unidas, nos dice: nadie será sometido a torturas ni a penas o a tratos crueles, humanos o degradantes, ni sometidos en su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. Son dos artículos de la Declaración de las Naciones de los Derechos Humanos. Ahora bien, específicamente en este suceso que estamos indagando en este video, se rompen esos dos artículos, porque según las investigaciones realizadas en contra de esta multinacional IBM, afirman de que han estado realizando experimentos a personas sin su consentimiento
y también por los hospitales del país México, han estado reclutando niños menores de 10 años y de bajos recursos. Según algunas investigaciones y algunas demandas que en contra de esta multinacional, afirman que han habido varios niños desaparecidos en este último año, los cuales son correlacionados con este proceso de que de un momento a otro desaparecen y ya no vuelven. Bueno, pero no ha sido el único caso que se ha visto a lo largo de nuestra humanidad. También hay otros como los afroamericanos inyectados con sífilis en Tuskegee. ¿Para qué se quería eso? Se quería encontrar una cura o algún tratamiento en contra de la enfermedad de sífilis. Para esto utilizaron afroamericanos, pero lastimosamente el proceso no tuvo un trasfondo importante, ni tampoco tuvo un avance, y tocó dejarlo hasta ahí. No se sabe qué pasó con los afroamericanos, los cuales han sido los conejillos de India, pero sí se sabe que el proceso no prosperó. También está el experimento con el gas mostaza. El experimento Abigail, la cual nos dice que un científico experimentó con una joven y no salió muy bien, que digamos. Además de la Declaración de los Derechos Humanos, también existen otras normativas que apelan y judicializan las... Bueno, eso. Además de la Declaración de los Derechos Humanos, también existen otras normativas que apelan la conducta de los investigadores y científicos, aquellos que realizan de manera ilícita los experimentos con los seres humanos de manera ilegal. Por ahí. Entre ellos tenemos el Código de Nuremberg. ¿Pero qué es el Código de Nuremberg? Pues el Código de Nuremberg resultó del juicio de dicho nombre, Juicio de Nuremberg, que fue realizado a las tropas nazis después de la Segunda Guerra Mundial y a científicos que apoyaban a este partidario. ¿Por qué? Pues porque durante la WW2 se realizaron campos de concentración y dentro de ellos un sinfín de experimentos atroces que iban en contra de los derechos del hombre. ¿Por qué? Pues se realizaron experimentos que todavía no se tienen registro. También se realizó el experimento del sueño. Tratamientos inhumanos que se le dieron a dichas personas. Se tienen registro de personas quemadas, de las duchas con ácido, un trato inhumano. Ahora bien, teniendo en cuenta el Código de Nuremberg, se sabe que este se basa en 10 índices o en 10 objetivos, 10 pautas, por así decirlo. Entre las 5 más importantes tenemos que para poder realizar un experimento en los seres humanos, primero tenemos que tener el consentimiento del paciente y darle la información completa a él de qué se le va a realizar. El sujeto puede interrumpir en cualquier momento si él desea. Que el experimento tiene que tener un bien común, es decir, de que su finalidad sea para un beneficio de la sociedad, no para un beneficio propio o privado. Evitar todo el sufrimiento físico y mental del sujeto. Disponer correcta preparación de la infraestructura para realizar dichos experimentos. El experimento debe ser realizado solamente por personal autorizado. No más. Ahora bien, como se les contaba, eso fue a raíz de la Segunda Guerra Mundial y sus tratos atroces. Específicamente fue publicado en el año 1947. Pero no tuvo una aceptación sino en años posteriores, donde se empezó a aplicar.
que aunque, como se les venía diciendo en la actualidad, se les ha saltado en varias ocasiones. Ahora bien, otro de los casos es que personas fueron infectadas con sífilis y gonorrea en Guatemala, pero uno muy similar, pero con mayor trasfondo y con una historia totalmente perpétrica y terrorífica, fue que afroamericanos fueron infectados con sífilis en Turquía. Ahora bien, ¿qué finalidad tenía este experimento? ¿En qué año comenzó? ¿Por qué se dio? ¿Por qué es tan famoso? ¿Por qué es considerado uno de los casos más crueles en la investigación con seres humanos? Pues bien, todo comenzó en el año 1932, cuando científicos querían saber cuáles eran las etapas que la enfermedad de sífilis causaba en los seres humanos hasta llegar con su pauta final, el fallecimiento de la persona. Entonces empezaron a infectarlos a personas afroamericanas analfabéticas que trabajaban por esta zona. Al principio les decían que eran un fallo de sangre, que su sangre estaba mala y que si se querían salvar tenían que participar en el experimento de ellos, que eso los iba a salvar seguros, pero que no obstante también les iban a regalar alimentación gratis, vivienda gratis y un seguro de sepelio si por llegasen a morir. Esto les decía a las personas, pero su trasfondo era que estaban experimentando con ellos a ver cómo la sífilis mataba a una persona y cuál habían los cambios de variabilidad entre un caso a otro. En el año 1947 la penicilina fue utilizada como uno de los principales tratamientos en contra de la enfermedad de sífilis. Cuando esto salió, los investigadores taparon su experimento, pero lo continuaron de forma secreta, sin que nadie más supiera. No fue hasta el año 1971 cuando resultó un informe con un sinfín de casos de personas fallecidas en dicha zona. Fueron a investigar, hicieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. 28 personas fueron muertas con causas naturales, por así decirlo, porque así fueron testificadas en su acta de fallecimiento. Y otras 100 fueron comprobadas que sí su muerte fue causada por dicha enfermedad o por sus síntomas más comunes. Ahora bien, a raíz de esto se creó el informe de Belmont, publicado en el año 1939, la cual daba las pautas y los principios fundamentales éticos en el tratamiento, la investigación, los experimentos en personas, en seres humanos. Y todo a raíz de estos experimentos, que fue una cosa atroz, un sinfín de número de personas murieron, jóvenes, niños, ancianos, personas, trabajadores. Es más, dicho ciudad se quedó sin mano de obra, hubo un gran desporcentaje. Pero bien, ¿qué nos decía este informe? Daba el respeto a las personas, daba su autonomía para decidir si querían participar o no. Tenían que tener todo el conocimiento de lo que les iba a realizar. En cualquier momento podían decir, no, yo no quiero más, y paremos acá. También se les da el respeto por personas las cuales estén en estado de gestación, inválidas, o en minorías susceptibles, como son personas privadas de su libertad, personas con enfermedades mentales o personas de la tercera edad. Este informe tiene todavía vigente, pero ¿seguirá usándose? ¿Será que los investigadores sí respetan dicho informe? Mil de preguntas, pocas respuestas. Por el momento son muy pocos los casos de experimentos que son puestos a la luz. No se sabe si secretamente lo seguían utilizando, como fue el caso de la IBM.
Y por último, para saber cuál es la importancia de la bioética, pasamos a los 4 principios básicos que contiene esta. Está la autonomía, que es aquel valor que le da el respeto y la autoridad al paciente para decidir por sí mismo si quiere participar en dicho experimento como sujeto de prueba, luego de haber sido informado de lo que le van a realizar. Después sigue la beneficencia, que es aquel valor que tiene la obligación de hacer el bien y la responsabilidad de obrar en un bien común por la sociedad. Ahora bien, sigue la no maleficencia, que es aquel valor que tiene la responsabilidad de no producir el mal e incluso tiene la obligación de prevenirlo. Y por último, la justicia, que es aquel valor que cuestiona lo bueno y lo malo, lo que se debe hacer y lo que no, lo que pone la moral por encima de la investigación y privatiza la vida de los seres vivos, mediante la parte justa. Ahora bien, con esto damos por finalizado el aporte que quería dar acerca de lo que está pasando actualmente con IBM, multinacional estadounidense, quien está utilizando de manera ilícita seres vivos, seres humanos, para satisfacerse de manera privatizada con chip neuromórfico para poder realizar cerebros artificiales. No han tenido ningún avance, pero sí han generado miles de daños tanto físicos como psicológicos en seres humanos, lo cual está totalmente mal.